Hola, ¿qué tal amigos del internet? Espero se encuentren muy bien. En este nuevo tutorial vamos a ver mini gráficos, entre los cuales tenemos línea, que es este de aquí, el de columna, que es esto, y por último tenemos ganancia o pérdida. Para empezar, como siempre les digo, si queremos hacer un gráfico necesitamos una tabla con datos. Están nuestros datos. Entonces nos vamos a la hoja de práctica. Entonces en nuestra primera columna están todos los meses, de enero hasta diciembre. Y estas columnas representan las ventas de los últimos 6 años. Esta última es donde van a ir nuestro mini gráfico. En cada celda un gráfico. La opción 1 es mini gráfico de línea. Nos posicionamos sobre nuestra celda de inicio. Nos vamos a pestaña insertar, mini gráficos, línea. En esta ventana nos pide un rango, entonces seleccionamos desde el 2017 hasta el 2022, clic en OK. Como ven, nos aparece esta línea sencilla. Para personalizarla podemos agregarle el punto más alto y el punto más bajo, que eso lo único que hace es colocar 2 puntos. Aquí podemos elegir si queremos otro color para el mini gráfico, para cambiar el color de estos puntos rojos y sean más representativos visualmente. Vamos a color de marcador, punto alto, y como es alto le vamos a colocar un verde. Para los puntos negativos elegimos un rojo. Y para completar las siguientes celdas simplemente colocamos el cursor sobre ese cuadro verde, arrastramos y hizo el relleno automático. Voy a seleccionar solo marzo y como pueden ver las demás celdas quedan seleccionadas. Si yo intentara modificar solo esta celda no podría porque se modificarían las demás. En este caso voy a tener que volver a seleccionar toda la columna, dar clic en este botón que dice desagrupar para que me permita hoy sí trabajar solo en esta línea, y hoy sí podremos hacer los cambios individualmente. Si queremos borrar todos estos mini gráficos, seleccionamos y le damos este botón que dice borrar. Yo le voy a dar control Z para que me lo vuelva a mostrar porque necesitamos seguir trabajando con ello. Volvemos a la pestaña gráficos, ya vimos punto alto y punto bajo, nos falta punto negativo, entonces deseleccionamos estos dos y seleccionamos este. Voy a volver a seleccionar toda la columna y lo voy a agrupar porque vamos a necesitarlo para el ejemplo que vamos a hacer. Entonces tenemos seleccionado puntos negativos, nos vamos a ejes. En esta ventana dejaremos tal y como está en eje general y vamos a seleccionar mostrar eje, y en vertical vamos a seleccionar igual para todos los mini gráficos y OK. ¿Por qué no me muestra el eje? Porque como pueden ver nosotros seleccionamos puntos negativos y aquí solo hay datos positivos. Entonces vamos a cambiar dato de enero a negativo. Esto es negativo. Marzo va a ser negativo. Agosto y octubre. Y como pueden ver, ya no solo es una línea, sino que con un eje ya podemos tener una mejor referencia cuáles son los positivos y cuál es el negativo. Nos da una mejor idea de la representación, de dónde está la línea, que no solo está en el aire. Seleccionamos pestaña insertar, mini gráfico, columna, el rango, seleccionamos OK, y aquí lo mismo, seleccionamos y arrastramos. Aquí vamos a seleccionar puntos negativos para que nos muestre. En este caso la altura de cada columna va a estar determinada por el dato que está representando. Como pueden ver, el primero es 89 y el segundo del 2018 solo es 3, apenas se puede ver la columna. Básicamente es eso, positivos del eje hacia arriba y negativos del eje hacia abajo. Aquí no requiere mucho. Si queremos cambiar el color azul,
del mini gráfico. Lo podemos hacer aquí. Ponemos este color o damos aquí un color personalizado, digamos este. La opción número 3 de mini gráficos es de ganancia y pérdida. Seleccionamos pestaña insertar y el último es ganancia y pérdida, y aquí ya sabemos los pasos a seguir. Seleccionamos y arrastramos. Este gráfico es el más sencillo, simplemente del eje hacia arriba lo voy a mostrar. Como pueden ver, del eje hacia arriba muestra los positivos y del eje hacia abajo los negativos. Y lo diferente a columnas es que la altura de las columnas son iguales, no varían de los datos, simplemente es positivo una columna, en negativo una columna para abajo. Bueno amigos, ahí lo tuvieron, el tutorial más sencillo que les puedo dar sobre mini gráficos en Excel. ¿A ustedes qué les pareció el video? Déjenlo escrito en los comentarios. Dale like a este video si te gustó, no dejes de suscribirte al canal y adiós.